Descubrí mensajes de mi novia con su ex, y ella empezó a gritarme acusándome de invadir su privacidad. La vida en Madrid tiene un calor que asfixia, ¿sabes? Ese tipo de abrazo pegajoso que no te suelta, especialmente en las calles estrechas donde el sol parece golpear sin piedad, derritiendo el asfalto y la paciencia de cualquiera. Fue allí, en ese infierno particular de concreto y polvo, donde yo, Marcos, me lancé de cabeza, con alma y cuerpo, para sostener lo único que realmente me importaba, la pequeña casa alquilada que compartía con Andrea. Mi vida se convirtió en un mapa de renuncias, un sacrificio diario. Renuncié a todo, hermano, absolutamente todo. Sueños que había guardado desde la infancia, placeres simples que me hacían sonreír, incluso ese partidito sagrado de fútbol con los amigos los fines de semana, que era mi único respiro. Todo eso se fue por el desagüe, todo para asegurar que tuviéramos un techo, un lugar mínimamente decente que pudiéramos llamar nuestro en medio de la locura de la gran ciudad. ¿Mis manos? Eran un testimonio vivo de mi esfuerzo, un mapa de callos, cortes y cicatrices, cada una contando la historia de horas y horas de trabajo duro. ¿Mis ojos? Siempre cansados, pesados, con ojeras que parecían bolsas colgantes, como si hubieran recibido un golpe invisible con cada turno extenuante de trabajo. Me doblaba, me desdoblaba, me daba vuelta al revés, y aún así parecía que nunca, jamás, era suficiente para ella. Andrea siempre estaba allí, con la misma cantaleta diaria, una letanía sin fin que me echaba en cara que yo era frío, que estaba distante, que vivía distraído. Como si trabajar como un condenado, como un animal, para pagar las cuentas a fin de mes y mantener la casa en pie fuera sinónimo de falta de cariño, de desinterés. Ella quería más, siempre más. Era una sed insaciable. Quería más atención, más demostraciones de afecto, más de mi presencia constante a su lado. Y se encargaba de vocalizarlo, de repetirlo como un mantra, día tras día, con una insistencia que me carcomía por dentro. Y yo, aunque el cuerpo estuviera molido, exhausto, y la mente agotada de tanto pensar en cómo hacer rendir el dinero, yo lo intentaba. Vaya si lo intentaba. Hacía lo imposible por llegar a casa más temprano, antes del horario. Me las arreglaba en la cocina para preparar unas cenas simples, porque, claro, el dinero era escaso y el lujo un sueño lejano. Me sentaba a su lado en el sofá, forzaba una sonrisa que apenas salía, intentaba sacar conversación sobre el día, sobre lo que había pasado en el trabajo, sobre cualquier cosa que pudiera romper ese hielo que se formaba, imperceptible para ella, pero asfixiante para mí, entre nosotros. Cada gesto suyo, cada movimiento sospechoso, solo echaba más leña al fuego de mi desconfianza, transformando una pequeña chispa en un incendio incontrolable. Escondía el teléfono de repente cuando me acercaba, como si fuera un tesoro secreto que no podía ver. Cambiaba de tema abruptamente a mitad de frase, cortaba la conversación a la mitad, dejándome en el aire. Mi corazón, que ya cargaba el peso de meses de incertidumbre, no aguantaba más. Esa sospecha constante me perseguía como una sombra, ¿sabes? Era como un parásito alimentándose de mi paz, de mi poca cordura. Intentaba ignorarlo, intentaba ser fuerte, pero cada indicio era una puñalada que me recordaba la injusticia que sentía estar viviendo. Yo estaba allí, dando mi sangre, y ella parecía estar en otro mundo, con otra persona. Hasta que llegó la noche. Esa noche no la voy a olvidar jamás. Otra cena ignorada, de esas que preparas con un poco de esperanza, y ella ni siquiera mira el plato. Otra sonrisa suya, pero dada a la pantalla del celular, con un brillo que nunca era para mí, nunca para la persona que estaba allí, frente a ella, luchando por una pizca de atención. El dolor, amigo mío, se volvió insoportable. Ya no se podía tragar. Ya no se podía fingir que todo estaba bien. Me levanté de la mesa, el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. La voz, cuando salió, estaba quebrada, ronca, casi un susurro, pero el pecho ardía en llamas. Ese dolor que venía guardando explotó de golpe, como un volcán en erupción. Basta, Andrea, basta, no aguanto más esta payasada. Mi voz subió un poco, cargada de una frustración que venía reprimiendo por demasiado tiempo. Quiero ver ese celular, ahora. Ella se congeló. La sonrisa en su rostro se desvaneció, y sus ojos, antes fijos en la pantalla, ahora me miraban con una mezcla de sorpresa y rabia. Dudó, esa pausa que parece durar una eternidad, donde cada segundo es un martirio. Y entonces, intentó su táctica de siempre. Rió. Una risa nerviosa, forzada, que intentaba hacerme quedar como loco. Estás loco, Marcos, esto es abuso, ¿qué tontería es esta? Voy a llamar a la policía. La vieja táctica de invertir el juego. Pero esta vez no iba a caer. No esta vez.
permanecí inmóvil, firme, como una roca en medio de una tormenta. Mis ojos, llenos de una tristeza que ella nunca entendería, estaban fijos en los suyos. No titubeé. La tensión en la sala era palpable, densa, se podía cortar con un cuchillo. Era como si el aire hubiera desaparecido, y solo quedáramos nosotros allí, mirándonos, en un duelo silencioso de voluntades. Mi mirada decía, o me lo muestras, o se acaba todo aquí y ahora. Ella lo intentó una vez más, un suspiro forzado, una mirada de desprecio, como si yo fuera la persona más ridícula del mundo. Pero mi determinación, mi dolor expuesto, finalmente la quebró. Y entonces, con un movimiento lento y reacio, como si cada fibra de su cuerpo estuviera en guerra, extendió el brazo y me entregó el aparato. Y entonces lo abrí. Deslicé el dedo por la pantalla y el infierno se reveló. Allí estaba. Todo allí, impreso en palabras que me destrozaron, que desgarraron mi alma en pedacitos. Conversaciones con su exnovio, esas intimidades compartidas que yo, ingenuo, pensé que eran solo nuestras. Confesiones de cariño, de nostalgia, de planes. Fechas. Fechas, amigo, que comprobaban meses y meses de una traición descarada, de una doble vida que ella llevaba mientras yo me mataba trabajando para darle un mínimo de comodidad. ¿Y lo peor? Había allí palabras que nunca oí de su boca, apodos cariñosos que jamás recibí, promesas de futuro hechas para otro, y risas, muchas risas, que nunca fueron para mí. Era como si estuviera leyendo el guión de una vida paralela, una vida en la que ella era feliz, enamorada, pero no conmigo. Yo era solo el bufón, el proveedor ciego, el tipo al que usaba para tener una vida estable mientras se divertía a mis espaldas. Y la injusticia de todo eso, amigo, la puñalada que eso me daba, era algo que nunca había sentido antes. No grité. No rompí nada. No hice escándalo, por más que mi cuerpo me lo pidiera a gritos. Solo observé. Mis ojos, secos, recorrían los mensajes, absorbiendo cada detalle, cada coma de esa traición. Mi alma sangraba por dentro, te lo juro por Dios, sentía cada gota escurriéndose, pero por fuera, solo había una risa amarga. Una risa de quien finalmente entendió. Una risa de quien vio caer el telón y revelarse el espectáculo mediocre. Era la risa de la lucidez, mezclada con el dolor más profundo que un hombre puede sentir. Andrea intentó defenderse. Ah, cómo lo intentó. Empezó a gritar, a llamarme paranoico, loco, tóxico. Dijo que yo estaba invadiendo su privacidad, que yo era un agresor. Era increíble la capacidad que tenía para darle la vuelta a la situación, para ponerse en el papel de víctima. Eres un psicópata, Marcos. Un posesivo. ¿Cómo puedes hacerme esto?, gritaba, con los ojos rojos, fingiendo una indignación que ya no me engañaba. Pero yo ya no reaccionaba ante esas palabras vacías. Era como si su voz viniera de otro universo, sin llegarme. Estaba anestesiado por la verdad brutal. Levanté el dedo, señalando la puerta con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Mi mirada, ahora sin brillo, pero con una determinación helada, se cruzó con la suya. Sal. De. Mi. Casa. Las palabras salieron lentas, una por una, cada una cargada con una certeza inquebrantable. No era una súplica. Era una orden. Recoge tus cosas y vete de aquí. Ahora. Ella resopló, incrédula. Pero Marcos, no puedes hacer esto. Tenemos una vida juntos. La teníamos, Andrea. La teníamos. Ahora sal. No me hagas repetirlo. Mi voz estaba calma, peligrosamente calma. No estaba gritando, pero la intensidad en mi tono era más aterradora que cualquier grito. Aún murmuró cosas, insultó, intentó una vez más culparme, como si todo fuera culpa mía, como si yo fuera el problema. Te vas a arrepentir, idiota. Nadie nunca te va a querer. Yo solo observé, con aquella misma risa amarga en los labios, mientras ella, llena de rabia, arrastraba la maleta hacia afuera. La vi salir de mi casa, de la casa que yo pagaba, que construí con el sudor de mi trabajo, como quien cree haberse librado de un peso muerto. El desprecio en su mirada era casi palpable, y por un instante, me sentí basura. Pero solo por un instante. Porque el destino, amigo mío, ese viejo y sabio juez, en silencio, ya estaba preparando su respuesta. Y yo tenía la intuición de que sería una lección de esas que uno nunca olvida. Andrea, después de aquella salida teatral y furiosa de mi casa, con aires de quien se libraba de una carga insoportable, no lo pensó dos veces.
se fue directo a los brazos del ex, ese príncipe encantado, que la hacía reír con los chistes que yo nunca escuchaba, mientras yo me mataba trabajando para pagar las cuentas y asegurar un mínimo de dignidad para los dos. Debía sentirse la persona más lista del mundo, la reina del universo, convencida de que había tomado la decisión más inteligente y acertada de toda su vida. Juraba que por fin encontraría lo que tanto buscaba lejos de mí, lejos del problema que yo representaba en su vidita perfecta. Los primeros días, la novela parecía un cuento de hadas moderno, digno de ser transmitido en las mejores cadenas de televisión. Promesas de amor eterno susurradas al oído, cariñitos empalagosos en cada rincón de la nueva casa, esos reencuentros apasionados que solo se ven en películas mexicanas de bajo presupuesto, con banda sonora incluida. Ella, pobre, con la mente nublada por su propia arrogancia y un ego inflado, se convenció de que había tomado la mejor decisión de su vida, de que yo era realmente el villano de la historia, el peso insoportable del que necesitaba librarse, aunque fuera pisoteándome. Pero, amigo, la ilusión es como una burbuja de jabón, bonita, colorida, seductora por un rato, pero no dura. Y con Andrea, no fue diferente. La burbuja explotó, y el estallido fue ensordecedor, especialmente para ella, que estaba en el epicentro del desastre. En muy poco tiempo, la verdad salió a la luz, de esa forma cruel, implacable y sin compasión que solo la vida sabe tener cuando decide vengarse. El ex, ese príncipe encantado, que ella idealizó y por quien entregó toda su traición, empezó a mostrar las garras, sus verdaderos colores, y no era nada bonito. La engañaba, y lo peor de todo, con un descaro que daba rabia, que irritaba hasta al que lo veía desde fuera. No se molestaba en esconderse, ni en disimular sus escapadas, ni en inventar una coartada. Era en la cara, sin vueltas, sin ceremonia alguna, como si ella no fuera nada, menos que nada, una pieza descartable en su jueguito, una conveniencia barata. Era como si su presencia fuera tan irrelevante que ni valía el esfuerzo de una mentira bien contada. Ese que la recibió con los brazos abiertos, jurando amor eterno, no tardó en mostrarse como un sinvergüenza de manual. Andrea descubrió la traición de la peor forma posible. Un día, llegó a casa más temprano, probablemente con la cabeza llena de planes y sueños con su nuevo amor. ¿Y qué encontró? Al ex, en lo que debía ser su hogar, con otra mujer. Sí, lo oíste bien. En la casa que iba a ser el refugio del nuevo parejita, él estaba ahí, divirtiéndose a su costa, sin el menor pudor. Imagínate la escena, compañero. Ella abriendo la puerta, quizá con una sonrisa en los labios, lista para sorprenderlo, y siendo ella la sorprendida por una imagen que destroza el alma de cualquiera. La risa de la otra mujer resonando, las miradas de sorpresa, la escena misma de la traición, ahí, descarada, sin filtros, sin posibilidad de negación. Aquella que salió de mi casa resoplando, creyéndose la última galleta del paquete, la dueña de la verdad y del destino, de repente se vio reducida a polvo. Traicionada, humillada en su propia casa, atrapada con la cara en el suelo dentro del lugar que ahora compartía con el amor de su vida. No hubo gritos escandalosos, como los que ella inventaba conmigo para buscar peleas. Ni siquiera hubo explicaciones, ni disculpas. Nada. Solo el abandono cruel, el desprecio más puro, la indiferencia más dolorosa que alguien puede sentir. Era un silencio distinto al nuestro, no el silencio de la tensión o de la incertidumbre, sino el de la insignificancia, el del vacío absoluto. 2 meses. Sorprendente, ¿no? Apenas 2 miserables meses bastaron para que ella entendiera el error fatal que había cometido, la estupidez monumental que la vida le cobró con intereses y corrección monetaria. 2 meses para descubrir que el paraíso, que buscaba con tanta avidez, por el que me cambió a mí y a mi dedicación, era en realidad un desierto árido de soledad y humillación, donde no era más que una conveniencia barata y desechable. Ese por quien me cambió, ese al que juró ser el hombre de su vida, la tiró a la basura sin pensarlo 2 veces, sin un mínimo de remordimiento. La casa alquilada que yo pagaba con sudor y sacrificio, las cuentas que saldaba mes tras mes, la seguridad financiera y emocional que ofrecía, el hombro amigo, el amor incondicional, todo eso, de repente, debió parecerle un lujo invaluable que ella tiró al barro por migajas de atención barata y un amor de mentira. Entonces, con el orgullo herido hasta el alma y el corazón en ruinas, el mismo corazón que ella hizo sangrar durante meses, intentó volver. Buscó en los recuerdos mi mirada, esa que llamaba fría y distante, pero que la amaba incondicionalmente. Mi calma, que confundía con ausencia, pero que era el pilar de nuestra relación. Mi paciencia, que ponía a prueba a diario hasta el límite. Mi dulzura, que despreció en busca de una aventura. Debió acordarse de mis intentos de iniciar conversación, de las cenas sencillas que cocinaba tras un día agotador, de mi esfuerzo genuino por hacerla feliz, por construir un futuro juntos. ¿Y la ironía de todo eso?
La injusticia que me hizo, el dolor que me causó sin remordimiento alguno, ahora tocaba a su puerta, con fuerza total, duplicado, quizás triplicado, en forma de una traición que la dejó sin suelo bajo los pies. Mientras Andrea se debatía en un mar revuelto de relaciones vacías y frustradas, saltando de rama en rama como un pájaro sin rumbo, siempre en busca de algo que ni ella sabía definir, un vacío que, en el fondo de mi corazón, sabía que nunca llenaría por más que lo intentara, yo, Marcos, comencé a levantarme. Y mira, amigo, no fue fácil, ni de lejos. El dolor de la traición es un veneno lento, que consume el alma y hace que uno dude de todo, incluso de su propia capacidad de amar y ser amado. Pero decidí que no iba a ser una víctima más de esa historia triste. Iba a transformar ese dolor insoportable en una fuerza motora, en combustible para mi propia resurrección. Reconstruí mi vida en silencio, ladrillo por ladrillo, pedazo por pedazo, con una dignidad que ella nunca supo valorar y un respeto por mí mismo que había dejado de lado por demasiado tiempo, cegado por un amor que solo existía en mi cabeza. Al principio, cada día era una batalla épica contra la soledad y la amargura. La casa parecía demasiado grande, demasiado vacía, resonando con el silencio que antes estaba lleno del ruido de ella, aunque fuera el ruido molesto de sus quejas y su voz criticándome. Pero poco a poco, con el pasar de los días, el polvo se fue asentando, la tormenta se fue calmando, y comencé a ver las cosas con una claridad que nunca antes había tenido. Una claridad cristalina, sin filtros, sin los lentes color rosa del amor ciego. Poco a poco entendí. Entendí que merecía mucho más que sacrificios invisibles y un amor no correspondido. Merecía más que ser el proveedor silencioso, el pilar que sostenía todo, mientras ella soñaba y vivía aventuras con otros hombres. Entendí que amar de verdad, con cuerpo y alma, no significa anularse, desaparecer, volverse un fantasma en la propia vida, sin voz, sin deseos, sin identidad. El dolor que ella me causó, por más agudo que haya sido, por más que me hiciera pedazos, me enseñó la lección más valiosa de todas, priorizarme, cuidarme, mirar hacia adentro y reconocer el valor que tenía como ser humano, independientemente de cualquier otra persona. Aprendí a valorar a quien realmente me valora, a quien está a mi lado sin juegos, sin dobles intenciones, sin necesidad de máscaras. Ya no había más espacio para el sufrimiento que viví. Había limpiado las heridas, una por una, sanado las cicatrices, transformándolas en marcas de superación, y tirado toda la basura emocional que ella dejó atrás. Aquel Marcos que se arrastraba, exhausto y ciego de amor, atrapado en una relación tóxica, había quedado atrás, en el pasado, como un recuerdo lejano y doloroso. Estaba más fuerte, más maduro, más astuto, con una sabiduría que solo el dolor puede brindar. Ese periodo de oscuridad fue, al final de cuentas, la semilla de mi renacimiento, de mi transformación. Volví a soñar, a disfrutar de mis placeres simples, a encontrar alegría en las pequeñas cosas del día a día. Volví a ser yo, pero una versión mejorada, blindada contra la injusticia y la deslealtad, lista para lo que viniera. Andrea, por su parte, seguía perdida, vagando sin rumbo en su propio laberinto de insatisfacción. Intentaba llenar un vacío que, irónicamente, ella misma había creado al destruir lo más valioso que tenía, lo que era real y palpable. Corría desesperadamente detrás de nuevas pasiones, nuevas aventuras, cualquier cosa que pudiera enmascarar su soledad, pero parecía que nada era suficiente para saciarla. Con cada relación que empezaba y terminaba en un abrir y cerrar de ojos, con cada nueva decepción que la vida le imponía, se hundía más y más en su propia red de decisiones cerradas y ilusiones vacías. Aquel brillo en los ojos que yo le veía cuando se reía con el celular, ahora debía haberse apagado del todo, sustituido por una mirada vacía, quizá incluso un poco desesperanzada. Porque el amor verdadero que tuvo, ese que dejó todo por ella, que intentó todos los días hacer que la relación funcionara, que se anuló para verla feliz, que la protegía y cuidaba, fue destruido sin piedad por sus propias manos, por su ceguera, egoísmo e inmadurez. Tiró un diamante raro y valioso, un amor puro y dedicado, para tomar un puñado de arena brillante que se le escurrió entre los dedos como la felicidad que creyó haber encontrado. ¿Y esa es la mayor injusticia que cometió contra sí misma? Y ese amor, mi amor genuino y entregado, el que la aguantó y lo dio todo, jamás lo volverá a tener. Nunca más. Y esa es la gran lección de la vida, amigo. Uno cosecha lo que siembra, y a veces, el mayor castigo es darse cuenta de lo que se perdió cuando ya es demasiado tarde para arrepentirse. El vacío que ella siente ahora es la firma del destino, la prueba de que ciertas elecciones tienen un precio demasiado alto para ser pagado. ¿Te gustó la historia? Entonces dale like y suscríbete para no perderte los próximos líos de la vida real. Y de verdad, déjame en los comentarios, ¿cuál fue la mayor traición que presenciaste? Quiero conocer esas historias.